Estaba escondida detrás de la puerta de la cocina cuando escuché a Raúl hablando por teléfono. Ya es hora de meterla en un asilo. Esperanza está estorbando nuestra vida. Mi corazón se detuvo, pero permanecí inmóvil, escuchando cada palabra venenosa. Él continuó: Carmen no tiene valor para tomar la decisión, pero yo voy a arreglar esto. Fue cuando entendí que, a los 73 años, me había convertido en una carga en la casa que yo misma poseía. Respiré hondo y regresé a mi cuarto sin hacer ruido. Durante 45 años de matrimonio, mi difunto esposo Joaquín siempre decía: Esperanza, eres más fuerte de lo que imaginas, solo que no te gusta demostrarlo. En ese momento, sus palabras resonaron en mi mente. Raúl no sabía con quién se estaba metiendo. Yo siempre supe defenderme cuando era necesario, y estaban a punto de descubrir que se metieron con la persona equivocada. En los últimos meses, noté cómo Raúl me trataba. Volteaba los ojos cuando yo hablaba, suspiraba fuerte cuando le pedía ayuda, siempre encontraba excusas para salir cuando yo necesitaba algo. Carmen, mi única hija, se veía dividida entre su marido y yo, pero últimamente estaba eligiendo el lado de él. Diego, mi nieto de 15 años, era el único que todavía me trataba con cariño, pero me di cuenta de que Raúl estaba poco a poco influenciando al muchacho contra mí. Esta casa era completamente mía. Joaquín y yo la compramos hace 40 años con mucho sacrificio. Cuando él falleció hace 3 años, Carmen y Raúl tenían serias dificultades económicas. Como buena madre, les ofrecí vivir conmigo temporalmente hasta que se organizaran. Pero lo que iba a durar unos meses se volvió 3 años, y yo me convertí en una extraña en mi propia casa. Ellos controlaban todo: televisión, comidas, visitas y hasta dónde podía poner mis objetos personales. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno como siempre hacía, Raúl entró a la cocina con cara de pocos amigos. Esperanza, ya no hagas tanto ruido tan temprano. Trabajé hasta tarde anoche. Le respondí suavemente. Disculpa, mijo. Solo estaba haciendo café. Él resopló. Pues hazlo más tarde. Esta casa no gira alrededor de tus horarios. Sentí algo hervir en mi interior, pero me contuve. Joaquín me había enseñado que la paciencia es virtud, pero también me había dicho que todo tiene límites. Carmen apareció bostezando. Saludó a Raúl con un beso y apenas me dirigió la mirada. «Buenos días, mamá», murmuró mientras revisaba su celular. Le pregunté si quería huevos revueltos, su comida favorita desde niña, pero me respondió distraída: «No tengo hambre». Era mentira. La conocía perfectamente. No tenía hambre de mi comida, pero tomó cereal que Raúl había comprado y que guardaba en su alacena. Diego bajó corriendo, como siempre. «Buenos días, abuelita. ¿Hiciste hot cakes?» Su sonrisa me llenó el corazón. «Claro que sí, mi amor. Los de chispas de chocolate como te gustan». Raúl interrumpió bruscamente. «Diego, el niño necesita comida nutritiva, no esas porquerías llenas de azúcar». Diego me miró confundido, y yo sentí una corriente de indignación recorrer mi cuerpo. «Qué raro, Raúl», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «No te quejas cuando uso M.A. Cocina para hacer toda la comida que ustedes comen, ni cuando pago las cuentas de esta casa con M.A. Pensión». El silencio fue tan espeso que se podía cortar. Diego me miró con admiración. Carmen se puso roja como tomate, y Raúl casi se ahoga con el café. En ese momento me di cuenta de algo importante. Ellos tenían miedo cuando yo me ponía firme porque nunca esperaban que reaccionara. Habían interpretado mi bondad como debilidad, mi paciencia como estupidez. ¿Qué error tan grande estaban cometiendo? Esa tarde, mientras Diego hacía tarea en la mesa del comedor, Raúl le dijo: «Diego, necesitas estudiar en tu cuarto. Tu abuela hace mucho ruido aquí lavando trastes». El niño protestó: «Pero me gusta estar con la abuela, me ayuda con matemáticas». Carmen intervino por primera vez, pero no para defenderme. «Hazle caso a Raúl, hijo. Ve a tu cuarto». Mi propio nieto me miró pidiendo ayuda con los ojos, pero yo no dije nada. Todavía no. Pero guardé esa humillación en mi memoria, junto con todas las demás. Por la noche, en la privacidad de mi recámara, revisé los documentos que tenía guardados desde hacía años en mi cómoda. Esta casa representaba toda una vida,
35 años como maestra de primaria, clases particulares los fines de semana, economía de cada peso. Recordé haber criado a Carmen prácticamente sola los primeros años, los sacrificios para pagar su universidad, las madrugadas cuidando a Joaquín cuando se enfermó. Siempre puse a la familia en primer lugar, pero ahora veía que mi bondad había sido malinterpretada. Durante la semana, observé cómo se comportaban como dueños de la casa. Raúl reorganizó muebles sin preguntarme, recibió amigos sin avisar, cambió canales de la televisión por su cuenta. Carmen fingía no ver la falta de respeto de su marido, siempre ocupada con el celular para notar que yo necesitaba compañía. Cuando Diego intentó platicarme sobre la escuela, Raúl lo interrumpió. «Diego, ven acá, no necesitas estar molestando a tu abuela». El miércoles encontré mi primera pista clara de sus intenciones. Sobre la mesa de la cocina estaban folletos de asilos con una nota de la letra de Raúl. Opciones para casos urgentes, revisar precios y disponibilidad. Mis manos temblaron, no de miedo, sino de una rabia fría que no sentía desde hacía años. ¿Realmente pensaban que yo iba a aceptar esto callada? En ese momento, una certeza se apoderó de mí. Si querían jugar ese juego, yo conocía las reglas mejor que cualquiera. El viernes por la tarde, mientras veía mis telenovelas en la sala, el único momento de paz que me quedaba en el día, Raúl llegó con sus amigos del trabajo. Sin preguntarme nada, cambió el canal para ver fútbol. «Oye, estaba viendo mi programa», protesté educadamente. Él ni me volteó a ver. «Esperanza, son solo novelas. Esto es más importante». Sus amigos se rieron como si hubieran escuchado el chiste más gracioso del mundo. Me levanté lentamente de mi sillón y apagué la televisión. «Raúl, esta es mi casa y esta es mi televisión», dije con una voz que no había usado en años. «Si quieres ver fútbol con tus amigos, puedes ir a su casa o comprar tu propia televisión». Sus amigos se quedaron mudos. Carmen salió corriendo de la cocina. «Mamá, no hagas berrinches delante de las visitas». Berrinches. Esa palabra me dolió más de lo que imaginaba. No estoy haciendo berrinches, Carmen. Estoy poniendo límites en mi propia casa. Raúl se paró furioso. «No me vas a faltar al respeto delante de mis amigos». Le sostuve la mirada sin pestañear. «El que falta al respeto aquí no soy yo». Esa noche, después de que los amigos de Raúl se fueran incómodos y él se encerrara en su cuarto dando portazos, Carmen vino a hablar conmigo. «Mamá, tienes que entender que Raúl está muy estresado en el trabajo. No deberías confrontarlo así». Me quedé callada un momento largo, estudiando el rostro de mi hija. Era como si estuviera viendo a una extraña. «Carmen, yo trabajé 35 años sin faltar un solo día. Crié a una hija sola, cuidé a tu papá enfermo durante años, y nunca usé el estrés como excusa para maltratar a nadie». Ella bajó la mirada, incómoda. «Es diferente, mamá. Los tiempos han cambiado». «Tienes razón», le dije con una sonrisa que la confundió. «Los tiempos sí han cambiado. Y yo también voy a cambiar». Se fue de mi cuarto sin entender qué quise decir, pero yo sabía exactamente qué significaba. Había llegado el momento de recordarles quién era yo realmente, antes de que fuera demasiado tarde. El sábado por la mañana, Raúl estaba desayunando tranquilamente cuando sonó el teléfono. Contesté y era Elena, mi amiga del grupo de tejido. «Esperanza, ¿ya decidiste si vienes a la excursión a Xochimilco el próximo fin de semana?» Antes de que pudiera responder, Raúl me interrumpió. «Esperanza, no puedes andar de viaje. ¿Qué tal si te pasa algo? Además, necesitamos que cuides la casa». Cubrí el auricular y lo miré fijamente. «Raúl, tengo 73 años. No 5. Puedo decidir por mí misma». Elena había escuchado todo. «¿Ese es el yerno del que me hablas? Suena muy controlador». Después de colgar, Carmen intentó mediar otra vez. «Mamá, entiende que Raúl se preocupa por ti». «No, Carmen», le dije con más firmeza de la que había mostrado en meses. «Raúl no se preocupa por mí. Se preocupa por quedar mal si algo me pasa. Hay una diferencia muy grande». Diego, que había estado escuchando desde la escalera, bajó y se sentó junto a mí. «Abuela, yo creo que sí deberías ir de viaje. Te verías muy bonita en las trajineras». Su apoyo inocente me dio fuerzas que no sabía que necesitaba. Durante esa semana,
comencé a ver todo con otros ojos. Observé cómo Raúl se servía la comida que yo preparaba sin darme las gracias, cómo usaba mi lavadora para su ropa de trabajo, cómo ocupaba el lugar de estacionamiento que era mío desde hace décadas. Noté que Carmen había empezado a hablarme con el mismo tono condescendiente que su marido, como si fuera una niña pequeña que no entiende las cosas de adultos. Una tarde, mientras regaba mis plantas en el jardín, lo único que aún sentía completamente mío en esta casa, la vecina doña Mercedes se acercó a la reja. «Esperanza, qué bonitas se ven tus flores. Oye, ¿es cierto que tu yerno anda preguntando por asilos en el centro?» Se me heló la sangre. «¿Cómo sabes eso, Mercedes?» «Mi compadre Luis trabaja en uno. Dice que un hombre fue a preguntar precios y horarios de visita. Describió esta casa perfectamente. Mi mundo se tambaleó. No solo estaban planeando deshacerse de mí, sino que ya estaban haciendo averiguaciones concretas». Mercedes continuó. «Luis me contó que el hombre parecía muy seguro, como si la decisión ya estuviera tomada. Qué feo, ¿verdad? Después de todo lo que haces por ellos». No pude responder. Solo asentí y seguí regando mis rosas con manos temblorosas. Pero no eran temblores de miedo. Eran temblores de una rabia que había estado dormida demasiado tiempo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la orilla de mi cama, mirando la fotografía de Joaquín en el buró. «¿Qué harías tú en mi lugar?», le pregunté en silencio. La respuesta llegó clara, como si él me estuviera hablando. «Defenderías lo que es tuyo, Esperanza. Siempre lo has hecho». Tenía razón. Cuando los maestros quisieron despedirme por mi edad, peleé hasta el final y me jubilé con todos mis derechos. Cuando el banco quiso quitarnos la casa por un error en los pagos, no descansé hasta demostrarlo. ¿Por qué ahora iba a dejar que me pisotearan en mi propia casa? Al día siguiente, domingo, decidí hacer algo que no había hecho en meses: cocinar todo lo que me daba la gana. Preparé chilaquiles rojos con crema, frijoles refritos, huevos con chorizo y café de olla con canela. El aroma llenó toda la casa. Diego bajó primero, atraído por el olor. «Abuela, huele delicioso. ¿Es día especial?» «Todos los días son especiales cuando cocina la abuela», le respondí, guiñándole el ojo. Carmen apareció después, sorprendida por la cantidad de comida. «Mamá, ¿para qué hiciste tanto? Es mucho gasto». Antes de que pudiera responder, Raúl entró a la cocina con cara de molestia. «¿Qué es este desorden?» «Esperanza, quedamos en que no ibas a hacer tanto relajo los domingos». Me serví un plato generoso de chilaquiles y me senté a la mesa. «No quedamos en nada, Raúl. Esta es mi cocina, mi casa y mi domingo. Si no te gusta, puedes comer cereal en tu cuarto». El silencio que siguió fue incómodo para todos, excepto para mí. Por primera vez en meses, me sentí como la dueña de mi propio espacio. Diego se sentó a mi lado y comenzó a comer con entusiasmo. «Están buenísimos, abuela. ¿Me enseñas a hacerlos?» «Por supuesto, mi amor. Es importante que sepas cocinar. Nunca sabes cuándo vas a necesitar valerte por ti mismo». Miré directamente a Raúl mientras decía esa última frase. Él entendió el mensaje perfectamente. Durante el almuerzo, intenté mantener una conversación normal con mi familia. «¿Cómo van las cosas en tu trabajo, Carmen?», mi hija respondió sin levantar la vista del plato. «Bien, mamá. No hay mucho que contar». «¿Y tú, Raúl? ¿Cómo te va en la constructora?». Él masticó lentamente antes de responder. «Hay rumores de recortes de personal. La economía está difícil». Su respuesta me dio una idea que guardé para después. Si había problemas económicos, mi casa era aún más valiosa para ellos de lo que pensaba. Después del almuerzo, mientras lavaba los platos, porque por supuesto nadie más se ofrecía a ayudar, escuché a Carmen y Raúl discutir en voz baja en la sala. «Ya hablé con el del asilo, Jim», decía él. «Tiene disponibilidad, pero es caro». Carmen suspiró. «¿Estás seguro de que es la única opción?» «Carmen, tu mamá está cada día más terca. Ya viste cómo se puso hoy. Esto va a empeorar». Cada palabra era una bofetada silenciosa, pero también una información valiosa. Conocía perfectamente a mi hija. Cuando se quedaba callada en estos temas, significaba que ya había tomado una decisión. El lunes, mientras Carmen y Raúl estaban en el trabajo y Diego en la escuela, aproveché para hacer algo que no había hecho en años: revisar todos mis documentos importantes. De la gaveta más profunda de mi cómoda
Saqué la escritura de la casa, los comprobantes de los pagos del predial, las facturas de todos los servicios que yo pagaba religiosamente cada mes. Todo estaba a mi nombre. Todo. Joaquín había sido muy cuidadoso con eso en el testamento. También revisé mis ahorros en el banco. Tenía más dinero del que ellos imaginaban. Años de no gastar en mí misma, de comprar solo lo necesario, de guardar cada peso que sobraba de mi pensión. Tenía suficiente para comprar un departamento más pequeño y vivir con dignidad el resto de mis días. Una sonrisa comenzó a formarse en mi rostro. Si ellos querían jugar al juego de ¿quién controla a quién? Yo tenía todas las cartas ganadoras en mis manos. Esa tarde, cuando todos regresaron, noté algo diferente en el ambiente. Raúl parecía especialmente molesto y Carmen evitaba mirarme directamente. Durante la cena, que por supuesto yo había preparado, usando mi estufa, mis ingredientes comprados con y dinero, Raúl soltó el comentario que estaba esperando. Esperanza, Carmen y yo hemos estado pensando. Tal vez sea hora de que consideres otras opciones de vivienda. Hay lugares muy bonitos para personas de tu edad. Lugares muy bonitos para personas de mi edad. Qué forma tan elegante de decir asilo. Corté un pedazo de mi carne asada con calma y lo mastiqué lentamente. ¿Qué tipo de lugares? Pregunté con genuina curiosidad. Carmen tomó la palabra, claramente ensayada. Mamá, son como comunidades donde hay gente de tu edad, actividades, enfermeras, asilos. La interrumpí suavemente. Se llaman asilos, Carmen. No tienes que endulzar la palabra. Diego, que había estado comiendo en silencio, levantó la cabeza sorprendido. ¿La abuela se va a ir? Carmen y Raúl intercambiaron miradas nerviosas. Es solo una idea, hijo, mintió Carmen, para que esté más cómoda. Pero ella está cómoda aquí, protestó Diego con la honestidad que solo tienen los niños. Esta es su casa. Raúl intervino con dureza. Diego, los adultos estamos hablando. Termine tu comida. Dejé que la conversación muriera naturalmente, pero por dentro, mi mente trabajaba a velocidad increíble. Ellos creían que tenían todo el poder porque yo dependía de ellos para compañía, para ayuda con cosas pesadas, para no sentirme sola. Lo que no sabían es que yo había vivido sola los primeros 28 años de mi vida. Había criado a una hija sin ayuda de nadie durante los primeros años. Había trabajado y administrado esta casa por décadas. Su error era pensar que bondad significaba incapacidad. El jueves por la mañana, mientras Carmen se alistaba para ir al trabajo, se acercó a mí con una expresión que intentaba ser cariñosa. Mamá, quiero que sepas que esto no es algo personal. Es solo que... Bueno, pensamos que estarías mejor en un lugar donde tengas gente de tu edad, actividades programadas. La dejé hablar mientras yo tendía la ropa en el patio. Cuando terminó su discurso ensayado, colgué la última blusa y la miré a los ojos. Carmen, ¿te acuerdas cuando tenías 8 años y te dio varicela? Ella asintió confundida por el cambio de tema. Te cuidé día y noche durante 2 semanas. No dormí, no comí bien, no salí de esta casa hasta que te curaste completamente. ¿Te acuerdas que me dijiste cuando ya estabas bien? Ella negó con la cabeza. Me dijiste, mami, cuando tú te enfermes, yo te voy a cuidar igual de bien. Tenías 8 años, Carmen. ¿Qué pasó con esa niña? Carmen se puso roja y bajó la mirada. Mamá, eso es diferente. Tú no estás enferma, pero ya no me quieren aquí. Terminé la frase por ella. Está bien, hija. Solo quería recordarte quién te crió, quién pagó tu escuela, quién te consoló cada vez que llorabas por algún muchacho. Pero tienes razón. Los tiempos cambian. Se fue al trabajo sin decir nada más. Pero yo sabía que mis palabras habían dado en el blanco. Ese día, mientras estaba sola en casa, hice algo que no había hecho en años. Me vestí elegante y salí a caminar por el centro de la ciudad. Pasé por el banco donde tenía mis ahorros y pregunté sobre los trámites para comprar propiedades. La ejecutiva, una muchacha muy amable, me explicó todo detalladamente. ¿Está pensando en cambiar de casa, señora? Puede ser, respondí. Nunca está de más conocer las opciones. También pasé por el despacho del licenciado Hernández, mi abogado desde hace 20 años. Doña Esperanza, qué gusto verla. ¿En qué la puedo ayudar? Licenciado, quiero revisar la situación legal de mi casa.
¿Hay alguna manera de que alguien más tenga derechos sobre ella? Él revisó sus archivos y confirmó lo que yo ya sabía. La propiedad está 100% a su nombre. Su esposo fue muy cuidadoso con el testamento. Nadie más tiene ningún derecho legal sobre esa casa. Mientras caminaba de regreso a casa, sentí algo que no había sentido en meses. Poder. Poder real. No el poder que viene de gritar o hacer berrinches, sino el poder que viene de tener opciones, de tener recursos, de no depender de la buena voluntad de otros para sobrevivir. Joaquín tenía razón. Yo era más fuerte de lo que imaginaba. Solo había olvidado cómo usar esa fuerza. Esa noche, durante la cena, Raúl anunció: «El sábado van a venir mis papás a quedarse el fin de semana». No me preguntó si estaba de acuerdo. No pidió permiso. Simplemente lo anunció como si fuera el dueño de la casa. «¿En qué cuarto van a dormir?», pregunté con calma. «En el de las visitas», respondió como si fuera obvio. «Ah, ¿te refieres a mi cuarto de costura donde guardo mi máquina de coser y todas mis telas?». Su expresión cambió ligeramente. «Bueno, puedes mover tus cosas temporalmente». Mis cosas, temporalmente, en mi propia casa. Me terminé mi sopa sin decir una palabra más, pero en mi mente ya estaba tomando la decisión más importante de los últimos años. Si querían tratarme como a una huésped indeseable en mi propia casa, entonces era hora de demostrarles quién era realmente la dueña aquí. Y cuando terminara con ellos, iban a entender que subestimar a una mujer de 73 años había sido el error más grande de sus vidas. Esa noche, antes de dormir, saqué una libreta vieja y comencé a escribir una lista. No una lista de rencores o de quejas, sino una lista de acciones. Acciones que me devolverían el control de mi vida, mi casa y mi dignidad. Cuando terminé de escribir, guardé la libreta en mi mesa de noche y sonreí por primera vez en semanas. Mañana comenzaría la reconquista de mi propia vida. Al día siguiente, temprano en la mañana, antes de que nadie se levantara, me paré frente al espejo de mi tocador y me miré realmente por primera vez en mucho tiempo. Ahí estaba Esperanza Morales, de 73 años, viuda, dueña de su casa, con ahorros en el banco y una pensión digna. Ahí estaba una mujer que había trabajado toda su vida, que había criado una familia, que había enfrentado pérdidas y dolores. ¿Desde cuándo esa mujer se había vuelto invisible en su propia vida? «Joaquín», le dije a su fotografía, «llegó el momento de que recuerden quién soy yo». Y por primera vez en meses, me arreglé el cabello, me puse mi vestido favorito y bajé a desayunar con la espalda derecha y la mirada firme. El juego había comenzado, y esta vez yo tenía la ventaja. Lo que ellos no sabían es que habían subestimado completamente a la mujer equivocada. Esperanza Morales había decidido despertar, y cuando una mujer de mi edad despierta después de años de sueño, el mundo entero tiembla. El lunes por la mañana desperté antes del amanecer, como había hecho durante 35 años cuando trabajaba de maestra. La costumbre nunca se pierde, aunque ya no tenga que correr para llegar a la escuela. Me vestí en silencio y bajé a la cocina para preparar el desayuno familiar, pero esta vez con una actitud completamente diferente. Ya no era la abuela sumisa que buscaba complacer a todos. Era Esperanza Morales, dueña de esta casa. Y había llegado el momento de que todos lo recordaran. Mientras ponía la mesa, escuché los pasos pesados de Raúl bajando las escaleras. Entró a la cocina con su cara habitual de mal humor matutino. «Buenos días», le dije con educación, pero sin la sonrisa forzada de siempre. Él gruñó algo parecido a un saludo y se dirigió directamente a la cafetera. «No hay café», murmuró molesto. «¿Por qué no lo hiciste tú?», respondí con tranquilidad mientras revolvía los huevos. «¿Disculpa?», se volteó hacia mí con expresión de sorpresa. «Dije que no hay café porque no lo hiciste tú. Mis manos no están rotas, pero las tuyas tampoco». Carmen apareció en ese momento, claramente incómoda por la tensión que se respiraba. «Mamá, ¿qué pasa?». «Nada, hija. Solo le estaba explicando a tu esposo que el café no se hace solito». Raúl se puso rojo de la ira. «Esperanza, siempre has hecho el café». «Sí, Raúl, y tú siempre has dicho, gracias». Pero como ya no lo haces, pensé que ya no querías que lo hiciera. Era mi primera respuesta firme del día, y no iba a ser la última.
Carmen intentó mediar. Mamá, por favor, no empecemos el día así. Pero yo ya había tomado una decisión. Me acerqué a la cafetera, la llené de agua, puse el café y cuando estuvo listo, me serví una taza. Solo una. ¿Y nosotros?, preguntó Raúl incrédulo. Ustedes pueden servirse solos. Son adultos. Carmen me miró como si hubiera dicho una grosería. Mamá, ¿qué te pasa últimamente? Lo que me pasa, Carmen, es que estoy cansada de ser tratada como la sirvienta en mi propia casa. Diego bajó corriendo como siempre, esperando encontrar su desayuno servido en la mesa. Cuando vio que no había nada, me miró confundido. Abuela, ¿no hay desayuno? Le sonreí con ternura genuina. Claro que hay, mi amor, solo que hoy vamos a aprender algo nuevo. ¿Quieres que te enseñe a hacer huevos revueltos? Sus ojos se iluminaron. Sí. Raúl protestó inmediatamente. Esperanza, el niño tiene que desayunar e irse a la escuela. No tiene tiempo para jueguitos. Me volteé hacia él con una calma que me sorprendió. Raúl, enséñale a un niño a valerse por sí mismo no es un jueguito, es educación, algo que tal vez a ti te faltó. Carmen se atragantó con su café y Diego se tapó la boca para no reírse. Raúl se quedó sin palabras por un momento, claramente no esperando esa respuesta. Además, continué mientras le pasaba un delantal a Diego. En MI Cocina, yo decido qué se enseña y a quién. Durante esa semana, comencé a recordar cosas que había olvidado durante los últimos 3 años. Recordé cómo era antes de que ellos llegaran, cuando esta casa era realmente mía. Cómo ponía mis programas de televisión sin pedir permiso. Cómo cocinaba lo que se me antojaba. Cómo decoraba según mi gusto. Poco a poco, había ido cediendo espacios, silenciando mis preferencias, adaptándome a lo que ellos querían. Pero esos días habían terminado. El martes por la tarde, mientras limpiaba mi sala, encontré algo que me heló la sangre. Debajo del sillón de Raúl había un papel arrugado, una cotización detallada de un asilo con el nombre Esperanza Morales, ya escrito en la parte superior. Los precios, los horarios de visita, las restricciones sobre pertenencias personales. Todo estaba ahí, en blanco y negro. Habían avanzado mucho más de lo que yo imaginaba en sus planes para deshacerse de mí. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había amamantado a Carmen, donde había consolado a Joaquín durante su enfermedad, donde había leído cientos de cuentos a Diego cuando era pequeño, y dejé que las memorias fluyeran. Recordé cuando Carmen nació y yo tenía tanto miedo de no ser buena madre. Recordé las noches sin dormir cuando ella tenía fiebre, los sacrificios para comprarle útiles escolares, las veces que comí frijoles para que ella pudiera comer carne. Recordé cuando se casó con Raúl. Yo tenía reservas. Había algo en él que no me convencía completamente, pero Carmen estaba enamorada y yo quería su felicidad. Joaquín me había dicho, Esperanza, nuestra hija ya es adulta. Debemos confiar en sus decisiones. Qué irónico que ahora ellos no confiaran en las mías. Recordé cuando nació Diego, cómo yo fui quien lo cuidó los primeros meses mientras Carmen se recuperaba del parto difícil. Cómo fui yo quien se levantaba en las madrugadas para darle biberón, quien le cantaba para que se durmiera. El miércoles, Carmen llegó del trabajo especialmente tarde. Raúl ya estaba cenando, comida que yo había preparado. Por supuesto, cuando ella entró visiblemente agotada. Perdón, el tráfico estuvo terrible. Se sentó a la mesa y comenzó a comer sin siquiera preguntarme cómo había estado mi día. Era como si yo fuera invisible. Carmen, le dije suavemente, ¿te acuerdas cuando trabajabas en esa empresa de contabilidad y llegabas tarde todos los días? Ella levantó la vista, extrañada por la pregunta. ¿Sí? ¿Por qué? Recordé que cada noche, sin importar qué tan cansada estuviera yo, te tenía la cena caliente esperándote. Nunca te pregunté por qué llegabas tarde. Nunca te reproché que la comida se enfriara. Solo me alegraba de que llegaras bien a casa. Carmen masticó lentamente, procesando mis palabras. Mamá, no es un reclamo, hija, solo un recuerdo. A veces es bueno recordar cómo nos trataban cuando éramos nosotras las que necesitábamos comprensión. Raúl, que había estado comiendo en silencio, intervino. Esperanza, no empieces con tus dramas otra vez. Esta vez no me quedé callada. No son dramas, Raúl, son hechos.
Y si te molestan los hechos, tal vez sea porque no te gusta lo que reflejan. Diego, que había terminado su tarea, se acercó a la mesa. ¿De qué están hablando? De nada importante, hijo, mintió Carmen rápidamente. Los adultos a veces discutimos cosas aburridas. No es aburrido, le dije a Diego con honestidad. Estamos hablando de cómo las familias deben tratarse con respeto. Diego asintió seriamente. En la escuela nos enseñan que el respeto se gana. Raúl casi se atraganta con su comida. Exactamente, mi amor, le dije a mi nieto. El respeto se gana, no se exige. Carmen se levantó bruscamente de la mesa. Ya terminé, tengo que revisar unos papeles del trabajo. Pero yo sabía que solo estaba huyendo de una conversación incómoda. El jueves por la mañana, mientras Carmen y Raúl se alistaban para salir a trabajar, anuncié algo que los dejó helados. Hoy van a venir a arreglar la cerradura de mi cuarto. Raúl se volteó inmediatamente. ¿Para qué necesitas cerradura? Nunca la has tenido. Porque es mi cuarto en mi casa, y tengo derecho a mi privacidad. Carmen intervino preocupada. Mamá, eso es innecesario. Aquí todos nos respetamos. ¿De verdad, Carmen? ¿Tú crees que entrar a mi cuarto sin tocar la puerta para buscar cosas es respeto? La expresión de culpabilidad en el rostro de Carmen me confirmó que había dado en el blanco. Sí, habían estado revisando mis cosas, probablemente buscando documentos importantes, dinero, quién sabe qué más. Esperanza, dijo Raúl con tono amenazante. Esta es una casa familiar. No necesitamos cerraduras entre nosotros. Tienes razón, le respondí con una sonrisa que los desconcertó. Es una casa familiar, mi familia, y en mi familia la privacidad se respeta. Después de que se fueron, llamé al cerrajero y también aproveché para llamar a mi sobrina Leticia, que trabajaba como agente de bienes raíces. Tía Esperanza, qué sorpresa escucharte. ¿Cómo estás? Muy bien, Leticia. Quiero preguntarte algo hipotético. Si una persona de mi edad quisiera vender su casa y comprar algo más pequeño, ¿qué pasos tendría que seguir? Hubo una pausa. Tía, ¿está todo bien? ¿Estás pensando en mudarte? Solo información, mija. Nunca está de más conocer las opciones. Leticia me explicó todo el proceso. Avalúos, papeles necesarios, tiempos de venta, costos involucrados. Tía, si es en serio, puedo ayudarte. Conozco compradores que buscan casas como la tuya en esa zona. Son muy cotizadas. Guardé toda esa información cuidadosamente. Después llamé al banco para preguntar sobre departamentos en venta en zonas tranquilas. La información que recibí me dio una seguridad que no había sentido en años. Tenía suficiente dinero para comprar algo digno y vivir cómodamente. Cuando llegó el cerrajero, Carmen y Raúl aún no habían regresado. El hombre instaló una cerradura nueva en mi puerta. Algo simple pero efectivo. ¿Quiere que le ponga también una al closet, señora? No es necesario. Solo la puerta principal del cuarto. Cuando terminó, le pagué y me quedé un momento admirando mi puerta con mi cerradura nueva. Era un paso pequeño, pero significativo. Estaba recuperando el control de mi espacio personal. Esa tarde, cuando Carmen regresó del trabajo y vio la cerradura, se dirigió directamente a mi cuarto. Tocó la puerta educadamente, por primera vez en meses, y esperó que le dijera que pasara. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Por supuesto, hija, siéntate». Señalé la silla que había junto a mi tocador. Ella se sentó incómoda. «Mamá, esto de la cerradura, Raúl se va a molestar, y eso me debe preocupar. ¿Por qué?» Mi pregunta la tomó desprevenida. «Mamá, vivimos todos juntos. Esto crea un ambiente raro. Carmen, ¿sabes qué crea un ambiente raro? Que planeen meterme en un asilo sin consultarme». Su cara se puso pálida. ¿Cómo me enteré? Porque tengo oídos, Carmen, y porque ustedes no son tan discretos como creen. Se quedó callada, confirmando mis sospechas. «No es lo que piensas, mamá». «¿No? Entonces explícame qué es exactamente». Carmen balbuceó excusas. El estrés del trabajo de Raúl, los gastos de la casa, la preocupación por mi bienestar. Pero yo la conocía desde que nació. Cuando Carmen mentía, tocaba su collar nerviosamente, exactamente como estaba haciendo en ese momento. «Carmen, durante 45 años te cambié pañales, te curé enfermedades,
Te consolé cuando llorabas. Te aplaudí en todos tus festivales escolares. ¿Realmente crees que no sé cuándo me estás mintiendo? Esa noche, Raúl llegó furioso. Había escuchado sobre la cerradura y venía dispuesto a pelear. Esperanza. ¿Qué significa esto de la cerradura? Yo estaba sentada tranquilamente en la sala, tejiendo una bufanda para Diego. Significa que ahora mi cuarto tiene cerradura, Raúl. ¿Hay algo difícil de entender en eso? Esto es ridículo. En esta casa no necesitamos cerraduras. Se paró frente a mí con actitud intimidante, pero yo seguí tejiendo sin inmutarme. Raúl, dije sin levantar la vista de mi tejido, si no tienes nada que esconder en tu cuarto, ¿por qué te molesta que yo tenga privacidad en el mío? Diego, que había estado haciendo tarea en el comedor, se acercó curioso. ¿Qué pasa, abuela? Nada, mi amor. Tu padrastro está molesto porque puse cerradura en mi cuarto. La palabra padrastro salió con una intención muy clara. Raúl no era familia de sangre y era hora de que lo recordara. ¿Pero por qué te molesta, Raúl?, preguntó Diego con la inocencia brutal de los adolescentes. Todos deberíamos tener privacidad. Carmen intervino rápidamente. Diego, ve a terminar tu tarea. Pero el muchacho no se movió. No, mamá, quiero entender. Si la abuela quiere tener cerradura en su cuarto, ¿cuál es el problema? Raúl lo miró con dureza. El problema es que no necesitamos secretos en esta familia. ¿Secretos?, pregunté finalmente levantando la vista. Qué interesante que uses esa palabra. Me levanté lentamente, guardé mi tejido y me dirigí hacia mi cuarto. Antes de subir las escaleras, me volteé. Raúl, cuando tú tengas secretos, yo hablaré de secretos. Mientras tanto, lo que tengo en mi cuarto son mis cosas privadas en mi casa privada. Subí a mi cuarto, cerré la puerta con llave y por primera vez en meses me sentí verdaderamente segura en mi propio hogar. El viernes por la mañana, mientras desayunábamos, Carmen intentó volver al tema. Mamá, ¿podríamos hablar de esto de la cerradura? Siento que estamos creando división innecesaria. No estamos creando nada, Carmen. La división ya existía. Yo solo la hice visible. Ella suspiró con exasperación. Mamá, a veces eres muy dramática. Esas palabras me dolieron más de lo que quise admitir, pero también me dieron claridad total sobre algo que había estado negando. Mi propia hija me veía como una carga dramática. ¿Dramática?, repetí lentamente. Carmen, ¿sabes qué es dramático? Dramático es planear meter a tu madre en un asilo sin decírselo. Dramático es tratarla como estorbo en su propia casa. Dramático es hacerla sentir que es un favor que la dejen existir. Carmen se puso pálida. Mamá, no es así. ¿No? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo que no fuera lo que necesitas de mí? Diego, que había estado escuchando en silencio, se levantó de su silla y se acercó a mí. Abuela, yo sí quiero saber cómo te sientes. Me abrazó fuerte y sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Gracias, mi amor. Me siento triste, pero también me siento más fuerte cada día. Carmen nos miraba con expresión culpable, pero no dijo nada. Raúl había salido de la cocina, evitando la conversación incómoda. Esa tarde, aprovechando que estaba sola, llamé a mi amiga Elena del grupo de tejido. Elena, ¿te acuerdas de tu hermana que vendió su casa y se fue a vivir a un departamento bonito cerca del parque? Claro. Rosa, ¿por qué preguntas? ¿Está contenta con su decisión? Elena se emocionó. Contentísima. Dice que es la mejor decisión que tomó en años. Tiene su espacio, sus horarios, recibe visitas cuando quiere. ¿Estás pensando en hacer algo similar? Solo pregunto, respondí, aunque ambas sabíamos que era más que simple curiosidad. Elena, ¿tú crees que una mujer de nuestra edad puede empezar de nuevo? Por supuesto. Mi hermana tiene 75 años y está más activa que nunca. Va a clases de pintura, tiene novio nuevo, viaja con amigas. Dice que se siente como si hubiera renacido. Sus palabras fueron exactamente lo que necesitaba escuchar. El sábado llegaron los padres de Raúl, tal como él había anunciado sin consultarme. Don Roberto y doña Soledad eran personas mayores, de mi edad aproximadamente, pero su actitud hacia mí era completamente diferente a como yo esperaba.
Habían sido claramente influenciados por la versión de Raúl sobre nuestra situación familiar. Esperanza, me dijo don Roberto. Raúl nos contó que has estado un poco difícil últimamente. Difícil, otra palabra que me marcó como una bofetada fría. ¿Difícil en qué sentido, don Roberto? Bueno, ya sabes, la edad a veces nos pone tercos, reacios a cambios que pueden ser buenos para nosotros. Doña Soledad asintió. Nosotros también estamos considerando mudarnos a una residencia. Son muy cómodas ahora, no como antes. Me di cuenta de que habían venido no solo de visita, sino como parte de una campaña coordinada para convencerme. ¡Qué interesante! Respondí con una sonrisa que mantenía la paz superficial. ¿Y ustedes ya vendieron su casa? Don Roberto negó. No, todavía no. Pero estamos viendo opciones. Ah, entiendo. Entonces ustedes todavía no han tomado la decisión que me están recomendando a mí. El silencio que siguió fue incómodo. Doña Soledad intentó suavizar. Es diferente, Esperanza. Nosotros no tenemos familia que se preocupe como Carmen y Raúl se preocupan por ti. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé sentada en la cocina con una taza de té de manzanilla. La casa estaba silenciosa, y por primera vez en días pude pensar con claridad total. Ellos habían orquestado toda una campaña, primero las indirectas, después las sugerencias directas, ahora hasta los padres de Raúl estaban involucrados. Era un plan cuidadosamente diseñado para hacerme sentir que la decisión del asilo era mi idea. Pero yo había vivido 73 años, había criado una familia, había enfrentado la muerte de mi esposo, había superado dificultades que ellos ni siquiera imaginaban. ¿De verdad creían que iba a dejarme manipular tan fácilmente? Sonreí en la oscuridad de mi cocina. Si querían jugar al juego de la manipulación, estaban a punto de descubrir que habían despertado a la maestra equivocada. El domingo por la mañana preparé un desayuno especial. Chilaquiles rojos, frijoles de la olla, café de olla con canela y pan dulce que había comprado en la panadería de la esquina. Puse la mesa con mi mantel favorito, el que bordé a mano hace 20 años, y mis platos de la vajilla buena. Cuando todos bajaron, se sorprendieron por la presentación. ¿Qué celebramos?, preguntó Diego emocionado. Celebramos que es domingo, respondí alegremente, y que esta es mi casa, y en mi casa, cuando yo quiero hacer una comida especial, la hago. Raúl murmuró algo sobre gastos innecesarios, pero se sirvió un plato generoso. Don Roberto y doña Soledad comieron con gusto y hasta me felicitaron por la sazón. Por un momento, parecía que teníamos una familia normal desayunando tranquilamente. Pero la tranquilidad duró poco. Después del desayuno, mientras yo recogía la mesa, escuché a Raúl hablando con su padre en el jardín. «Ya ves cómo está, papá. Un día hace berrinches por la televisión, otro día pone cerraduras, hoy hace este desayuno exagerado. Son señales claras de que no puede manejar las responsabilidades de una casa». Don Roberto asintió. «Sí, hijo, es típico de la edad. Se vuelven impredecibles. Impredecibles. Como si tomar decisiones sobre mi propia vida fuera síntoma de demencia». Seguí lavando los platos con movimientos tranquilos, pero por dentro estaba tomando nota mental de cada comentario, cada intento de justificar su plan. Ellos necesitaban construir una narrativa donde yo era la problemática, la incapaz, la que necesitaba ser rescatada de mí misma. Más tarde, mientras doña Soledad me ayudaba a secar los platos, intentó abordar el tema con más delicadeza. «Esperanza, querida, ¿has pensado en lo que va a pasar cuando ya no puedas manejar esta casa tan grande?» «¿Qué me va a pasar, doña Soledad?» «Bueno, es mucha responsabilidad. El mantenimiento, la limpieza, la seguridad. He manejado esta casa durante 40 años, la mantengo limpia, pago todas las cuentas y nunca hemos tenido problemas de seguridad. ¿Por qué ahora sí sería un problema?» Su estrategia era crear dudas sobre mi capacidad, hacerme sentir que era una carga para mí misma, no solo para ellos. Pero mientras ella hablaba, yo calculaba mentalmente mi pensión, mis ahorros, los gastos de esta casa versus los de un departamento más pequeño. Los números no mentían. Económicamente, yo estaba mejor que ellos. Era Raúl quien había tenido problemas en el trabajo, no yo. El domingo por la tarde,
Los padres de Raúl se fueron, no sin antes despedirse con comentarios cargados de intención. Esperanza, piensa bien en lo que te hemos platicado. A nuestra edad, a veces necesitamos ayuda para tomar las mejores decisiones. Don Roberto me dio un abrazo que se sintió más como condescendencia que como cariño. Cuídate mucho, y recuerda que tu familia solo quiere lo mejor para ti. Cuando se fueron, Carmen se acercó a mí con expresión esperanzada. Mamá, ¿qué te parecieron los consejos de los papás de Raúl? Me parecieron muy reveladores, Carmen. ¿Reveladores? Sí, me revelaron exactamente qué tipo de conversaciones han tenido ustedes sobre mí, qué versión de los hechos les han contado, y qué tan coordinado está su plan para convencerme de irme de mi propia casa. Carmen intentó protestar, pero yo levanté la mano para silenciarla. No digas nada más, hija. Ya escuché suficiente. Me dirigí a mi cuarto, cerré la puerta con llave y me senté frente al espejo de mi tocador. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma de hace una semana. Había algo diferente en mis ojos, algo que no veía desde hace años. Era determinación pura. Saqué una libreta nueva y comencé a escribir, no una lista de quejas, sino un plan de acción. Primero, buscaría todas las opciones de departamentos disponibles. Segundo, hablaría con el licenciado Hernández sobre los aspectos legales de vender la casa. Tercero, organizaría mis pertenencias para saber exactamente qué me llevaría y qué dejaría atrás. Y cuarto, el más importante, decidiría cuándo y cómo darles la sorpresa de sus vidas. Mientras escribía, recordé una conversación que tuve con mi madre antes de que muriera. Esperanza, me había dicho, nunca dejes que nadie te haga sentir que eres un estorbo. Cuando llegue ese momento, recuerda que tienes pies para caminar y mente para decidir. En ese momento no entendí completamente sus palabras, pero ahora las comprendía perfectamente. Mi madre había pasado por algo similar con mis hermanos. El lunes por la mañana, después de que Carmen y Raúl se fueron al trabajo, llamé al licenciado Hernández y pedí una cita urgente. Doña Esperanza, ¿está todo bien? Perfectamente bien, licenciado. Solo necesito revisar algunos asuntos legales sobre mi propiedad. También llamé a Leticia. Sobrina, ¿podrías venir esta tarde a ver la casa? Creo que ya es hora de tomar esa decisión de la que hablamos. Cuando Leticia llegó esa tarde, recorrió la casa con ojos profesionales. Tía, esta casa está en excelentes condiciones. El jardín está hermoso, los pisos impecables, todo se ve muy bien mantenido. Gracias, mija. Siempre he cuidado mucho lo que es mío. Ella me dio una cotización que me dejó sorprendida. La casa valía mucho más de lo que yo pensaba. Con esa cantidad, podría comprar un departamento precioso y aún sobrarme dinero para vivir cómodamente. Tía, me dijo Leticia mientras tomábamos café en la cocina. ¿Puedo preguntarte por qué quieres vender? ¿Hay problemas con Carmen y su esposo? Le conté todo. Los comentarios, el plan del asilo, la manera en que me trataban. Leticia escuchó con indignación creciente. Tía, eso es terrible. ¿Carmen sabe cómo se siente usted? Carmen sabe, mija. Solo que ha elegido hacer como que no ve. ¿Y qué piensa hacer? Darles exactamente lo que quieren, respondí con una sonrisa misteriosa. Ellos quieren que me vaya de esta casa. Perfecto. Me voy a ir, pero va a ser en mis términos, no en los de ellos. Leticia me miró con admiración. Tía, usted siempre fue la más inteligente de la familia. ¿Cuándo quiere que empecemos con los trámites? Mañana mismo. Esa noche, durante la cena, noté que Carmen y Raúl intercambiaban miradas cómplices. Finalmente, Carmen tomó valor. Mamá, Raúl y yo hemos estado pensando. ¿Qué te parecería si visitáramos algunos de esos lugares que te mencionamos? Solo para conocer, sin compromiso. Claro, respondí tranquilamente. Me parece excelente idea. Se quedaron sorprendidos por mi respuesta positiva. ¿En serio? Por supuesto. Siempre es bueno conocer todas las opciones disponibles. Raúl se animó inmediatamente. Perfecto. El sábado podemos ir a ver 3 lugares que ya investigué. Muy bien. Y mientras ustedes ven esos lugares, yo voy a ver algunos departamentos que me interesan. La confusión en sus rostros fue evidente. ¿Departamentos?, preguntó Carmen. Sí, hija. Si voy a mudarme, prefiero elegir yo dónde. El tenedor de Raúl se detuvo a medio camino hacia su boca. Algo en mi tono les había hecho darse cuenta
de que ya no estaban controlando la conversación. «Mamá», dijo Carmen cuidadosamente, «nosotros pensábamos que sería mejor si fuera un lugar especializado, donde tengas cuidados médicos disponibles». ¿Cuidados médicos? Carmen, yo no estoy enferma. Tengo presión controlada y vista un poco cansada. Como cualquier persona de mi edad, no necesito cuidados médicos especializados. Necesito respeto. Diego sonrió. La abuela tiene razón. Está súper bien para su edad. Raúl se molestó por el comentario de Diego. Niño, tú no entiendes estas cosas de adultos. Entiendo más de lo que crees, respondió Diego con una madurez que me llenó de orgullo. Entiendo que están tratando de convencer a mi abuela de que se vaya de su casa. Carmen regañó a su hijo. Diego, no te metas en conversaciones de adultos. Pero yo intervine. Déjalo hablar, Carmen. Su opinión me importa. ¿Mi opinión te importa, abuela? Por supuesto, mi amor. Tú eres el único en esta mesa que me trata con respeto. Raúl dejó caer su tenedor con fuerza. Ya estuvo bueno de indirectas, Esperanza. No son indirectas, Raúl. Son directas, y si no te gustan, puedes dejar de escucharlas. Se levantó furioso de la mesa y se fue a su cuarto dando portazos. Carmen lo siguió, dejándome sola con Diego. «Abuela», me dijo mi nieto en voz baja, «¿de verdad te vas a ir?». Le acaricié la mejilla con ternura. «Mi amor, a veces en la vida llega un momento en que tenemos que tomar decisiones difíciles para ser felices. Pero yo no quiero que te vayas. Y yo no quiero dejarte, Diego, pero tampoco quiero quedarme donde no soy bienvenida». Esa semana siguió igual. Tensiones durante las comidas, silencios incómodos, Carmen dividida entre su marido y su madre. Pero yo ya no me sentía víctima. Tenía un plan, tenía opciones, y lo más importante, tenía la fuerza que había estado dormida durante años. Joaquín estaría orgulloso de ver a la mujer en la que me estaba convirtiendo de nuevo. El viernes por la tarde, recibí una llamada que cambiaría todo. «Señora Esperanza Morales, habla de la inmobiliaria Hernández. Tenemos un cliente muy interesado en su propiedad. ¿Podría venir mañana a hacer una oferta formal?». Miré hacia la sala donde Carmen y Raúl veían televisión, completamente ajenos a lo que estaba por suceder. «Perfecto», respondí bajito. «Mañana estaré disponible». Colgué el teléfono y sonreí. El lunes les daría la sorpresa de sus vidas, y cuando terminara con ellos, entenderían que habían cometido el error más grande de sus existencias: despertar a una mujer que había olvidado su propio poder, pero que ahora estaba completamente despierta. El sábado amaneció con una claridad especial. Mientras preparaba el desayuno, sentí una energía diferente corriendo por mis venas. Hoy sería el día en que comenzaría a recuperar completamente el control de mi vida. Carmen y Raúl bajaron con aires de victoria anticipada. Creían que finalmente me habían convencido de visitar asilos. ¿Qué sorpresas se llevarían cuando descubrieran mis verdaderos planes? «Buenos días, familia», dije con una sonrisa que los desconcertó. «¿Listos para nuestro día de exploración?». Raúl, que esperaba resistencia, se mostró sospechoso ante mi actitud positiva. «Esperanza, ¿estás bien? ¿Te ves diferente?». «Me siento perfecta, Raúl. Nunca he estado mejor». Carmen intercambió miradas preocupadas con su marido. Después de días de tensión, mi tranquilidad los inquietaba más que mis confrontaciones anteriores. «Mamá», dijo Carmen cuidadosamente, «¿segura que quieres acompañarnos a ver los asilos?». «Por supuesto que no», respondí alegremente mientras servía café. «Ustedes van a ver asilos. Yo tengo una cita para ver departamentos». El tenedor de Raúl se detuvo a medio camino. «¿Cita? ¿Con quién?». «Con Leticia, mi sobrina. Es agente inmobiliaria. ¿Recuerdan? Me va a enseñar 3 departamentos muy bonitos cerca del centro». Diego apareció en la cocina frotándose los ojos. «Buenos días, abuela». «¿De qué están hablando?». «Tu abuela va a ver departamentos para mudarse», explicó Carmen con voz tensa. Los ojos de Diego se llenaron de tristeza. «¿Ya decidiste irte, abuela?». Le acaricié el cabello con ternura. «Mi amor, cuando 2 personas no pueden vivir en armonía, es mejor que cada una tenga su espacio. Así todos seremos más felices». Raúl no podía contenerse. «Esperanza, no seas dramática. Nadie te está corriendo». Mi risa fue genuina y eso los desconcertó aún más.
¿Dramática? Raúl, por favor, soy tan dramática como tú eres sutil. Carmen intervino. Mamá, tal vez deberíamos hablar todos juntos antes de tomar decisiones precipitadas. ¿Precipitadas? Carmen, han estado planeando meterme en un asilo durante semanas. ¿Eso no es precipitado? A las 10 de la mañana llegó Leticia en su auto. La saludé efusivamente desde la puerta, asegurándome de que Carmen y Raúl la vieran perfectamente. Tía Esperanza, ¿lista para encontrar su nuevo hogar? Sus palabras resonaron como música en mis oídos y como alarma en los oídos de mi familia. Carmen se acercó nerviosa. Hola, Leticia. ¿Cómo estás? Muy bien, Carmen. Emocionada de ayudar a tu mamá con este gran paso. Mientras me dirigía hacia el auto de Leticia, Raúl me detuvo. Esperanza, esto es una locura. No puedes tomar una decisión tan importante por despecho. Me volteé lentamente hacia él. ¿Despecho? Raúl, lo que tú llamas despecho, yo lo llamo dignidad. La diferencia es que tú no sabes lo que significa esa palabra. Diego corrió hacia mí. Abuela, ¿puedo ir contigo? Claro que sí, mi amor. Quiero que veas las opciones que tu abuela está considerando. El primer departamento que vimos era precioso. 2 recámaras, sala amplia, cocina moderna y lo mejor de todo, una terraza con vista al parque donde había llevado a Diego de niño. Es perfecto, tía, dijo Leticia, y está dentro de su presupuesto con sobra. Diego recorría cada rincón con curiosidad. Abuela, aquí tendrías tu propio espacio. Y mira, desde la ventana se ve el parque donde me enseñaste a andar en bicicleta. Mientras recorríamos el departamento, le pregunté a Leticia, ¿qué tan rápido se podría hacer la compra? Si usted ya tiene el dinero disponible, en 2 semanas podríamos firmar escrituras. ¿Ya decidió vender la casa? Sí. De hecho, ayer me llamaron con una oferta muy interesante. Los ojos de Leticia se iluminaron. Perfecto. Entonces todo puede moverse muy rápido. El segundo departamento era más pequeño pero igualmente cómodo. Diego preguntó, Abuela, ¿en cuál de los 2 te sentirías más feliz? Su pregunta me emocionó. Era el único que se preocupaba por mi felicidad real, no por su conveniencia. En cualquiera, mi amor. Lo importante no es el lugar, sino la tranquilidad que voy a tener. Leticia añadió, Tía, con lo que vale su casa, podría comprar cualquiera de estos y aún tener dinero para viajar, para darse gustos. Regresamos a casa cerca de las 3 de la tarde. Carmen y Raúl nos esperaban en la sala con caras largas. Evidentemente, su tour por asilos no había sido tan exitoso como esperaban. ¿Cómo les fue? Pregunté con genuina curiosidad. Raúl murmuró, Bien, vimos 3 lugares. ¿Y qué tal estaban? Carmen respondió incómoda. Estaban, ok, pero eran más caros de lo que pensábamos. ¡Qué lástima!, dije sin poder ocultar mi satisfacción. Yo, en cambio, encontré 2 opciones preciosas y completamente dentro de mis posibilidades. Diego se emocionó. Mamá, deberías ver los departamentos. Están padrísimos. Uno tiene vista al parque y el otro tiene una cocina increíble. La expresión de Carmen se volvió más tensa con cada palabra de entusiasmo de su hijo. Durante la comida, noté que Carmen y Raúl susurraban entre ellos. Finalmente, Carmen tomó valor. Mamá, ¿no crees que estás siendo muy impulsiva? Mudarse es una decisión importante. Tienes razón, Carmen. Es tan importante que llevo 3 años pensándola. Raúl intervino. Esperanza, si hay problemas entre nosotros, podemos resolverlos. No necesitas irte. Su cambio de tono era evidente. Ahora que veían que yo tenía opciones reales, comenzaban a preocuparse. ¿Resolverlos? Pregunté con genuina curiosidad. ¿Cómo propones resolver el hecho de que no me respetan en mi propia casa? Mamá, sí te respetamos, mintió Carmen. ¿De verdad? Entonces dime, ¿cuándo plantearon consultarme sobre el asilo? El silencio que siguió fue revelador. Diego los miró con decepción. ¿En serio pensaban meter a la abuela en un asilo sin preguntarle? Carmen se puso roja. Diego, eso es más complicado de lo que entiendes. No, mamá, es muy simple. O respetas a la abuela o no la respetas. Y ustedes no la respetan. La sabiduría brutal de mi nieto dejó a sus padres sin argumentos válidos. Raúl intentó recuperar autoridad. Diego, vete a tu cuarto. Los adultos estamos hablando. Pero Diego no se movió.
Si es sobre la abuela, yo también tengo derecho a opinar. Esa tarde, mientras Carmen y Raúl creían que yo estaba descansando en mi cuarto, en realidad, estaba en el teléfono coordinando los detalles finales de mi plan. Llamé al licenciado Hernández. «Buenos días, licenciado. ¿Revisó los documentos de la venta?» «Sí, doña Esperanza. Todo está en orden. ¿Cuándo quiere firmar?» «El lunes por la mañana. Si es posible». «Perfecto. ¿Ya decidió qué va a hacer con el dinero de la venta?» «Voy a comprar un departamento precioso», respondí con una sonrisa que él podía escuchar en mi voz. «Y el resto lo voy a invertir para asegurar mi futuro». También llamé a la inmobiliaria. «Buenos días, habla Esperanza Morales. ¿Está disponible el departamento con vista al parque?» «Sí, señora. El dueño está muy interesado en cerrar la venta rápidamente». «Perfecto. Preparen el contrato. El lunes por la tarde pasaré a firmarlo». El domingo por la mañana decidí hacer algo especial. Preparé el desayuno más elaborado que había hecho en años. Huevos rancheros, chilaquiles verdes, frijoles refritos, café de olla, pan dulce y frutas frescas. Puse la mesa con mi mantel bordado a mano y mi vajilla de los domingos. Cuando todos bajaron, se quedaron sorprendidos por la presentación. «¿Qué celebramos?», preguntó Diego. «Celebramos mi último domingo cocinando en esta cocina», respondí alegremente. Las palabras cayeron como una bomba. Carmen dejó caer su taza. «¿Tu último domingo? Mamá, ¿qué quieres decir?» «Quiero decir exactamente lo que dije. Mañana firmo los papeles de venta de la casa y de compra de mi nuevo departamento». Raúl se paró tan bruscamente que tiró su silla. «¿Qué hiciste qué?» Su grito resonó por toda la casa, pero yo seguí desayunando tranquilamente. «Vendí mi casa». «Raúl, ¿hay algo difícil de entender en eso?» Carmen estaba pálida. «Mamá, no puedes haber hecho eso sin consultarnos». «¿Consultarles?» «Carmen, ¿tú me consultaste antes de planear meterme en un asilo?» Diego miraba la escena con una mezcla de tristeza y admiración. «Abuela, ¿cuándo te mudas?» «En 2 semanas, mi amor, pero tú podrás visitarme cuando quieras. De hecho, tendrás tu propia recámara en el departamento nuevo». Raúl caminaba en círculos por la cocina como león enjaulado. «Esto es una locura. No puedes vender esta casa. Vivimos aquí». «Corrección», dije con calma absoluta. «Yo vivo aquí. Ustedes son invitados que se quedaron 3 años más de lo planeado». Carmen comenzó a llorar. «Mamá, ¿dónde vamos a vivir?» «Carmen, tú eres una mujer adulta con trabajo. Raúl es un hombre adulto con trabajo. Seguramente pueden rentar un lugar como hacen millones de personas. Pero nosotros no tenemos dinero ahorrado para depósitos y anticipos», gritó Raúl desesperado. «Qué curioso», respondí tomando un sorbo de café. «Yo sí tengo dinero ahorrado. ¿Sabes por qué? Porque mientras ustedes gastaban todo lo que ganaban, yo vivía con mi pensión y guardaba cada peso que sobraba. Planeación se llama eso, Raúl». Diego no podía ocultar una sonrisa de admiración por su abuela. Carmen intentó una última estrategia emocional. «Mamá, somos familia. Las familias se apoyan, no se abandonan». «Tienes razón, Carmen. Las familias se apoyan. Pero tú dejaste de ser mi familia el día que decidiste que yo era un estorbo». Mis palabras fueron como bofetadas, pero necesarias. Yo te di la vida, te crié, pagué tu educación, te apoyé en todas tus decisiones. ¿Y cómo me pagaste? Planeando deshacerte de mí. Diego se levantó de su silla y vino a abrazarme. «Abuela, yo nunca voy a abandonarte». «Lo sé, mi amor, tú eres mi verdadera familia». Carmen sollozó más fuerte. «¿Y yo qué soy entonces?» «Tú eres mi hija, Carmen, pero hija que no respeta a su madre deja de ser familia y se convierte en extraña». Raúl golpeó la mesa. «Ya basta de dramas, tienes que cancelar esa venta». «No voy a cancelar nada», dije con firmeza absoluta. «De hecho, los compradores van a tomar posesión en 30 días, tiempo suficiente para que encuentren dónde vivir». Me levanté de la mesa, guardé mi tejido y me dirigí hacia mi cuarto. Antes de subir las escaleras, me volteé. «Ah, y por si les interesa saber, vendí en 850,000 pesos. Mucho más de lo que ustedes imaginaban que valía esta casa». La cifra los dejó mudos. Era más dinero del que habían visto junto en toda su vida. Subí a mi cuarto, cerré la puerta con llave,
Y por primera vez en meses me sentí completamente victoriosa. Había logrado la primera parte de mi plan: recuperar el control total de mi situación. Ahora vendría la parte más satisfactoria: verlos enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El lunes por la mañana, mientras Carmen y Raúl se alistaban para ir al trabajo con caras de funeral, yo me arreglé elegantemente. Me puse mi vestido azul marino favorito, mis aretes de perlas y mi collar de oro, el que Joaquín me regaló en nuestro 20º aniversario. ¿A dónde vas tan arreglada?, preguntó Carmen con voz ronca de tanto llorar. A firmar mi libertad, respondí con una sonrisa radiante. En el despacho del licenciado Hernández, revisé cada documento con cuidado. Los compradores eran una pareja joven con una niña pequeña, exactamente el tipo de familia que merecía vivir en esa casa y crear memorias felices ahí. Doña Esperanza, me dijo el licenciado, ¿está completamente segura de esta decisión? Licenciado, nunca he estado más segura de nada en mi vida. Firmé cada papel con mano firme y corazón tranquilo. Con cada firma, sentía como si me estuviera liberando de cadenas invisibles. El cheque que recibí representaba no solo dinero, sino independencia total, dignidad recuperada y la posibilidad de vivir mis últimos años en paz. Felicidades, doña Esperanza, me dijo la compradora. Esperamos ser tan felices en esa casa como usted lo fue. Por la tarde fui directamente a la inmobiliaria a firmar la compra de mi nuevo departamento. Era perfecto. 2 recámaras, cocina moderna, sala con vista al parque y, lo mejor de todo, silencio absoluto para mis decisiones. Señora Esperanza, me dijo el vendedor, ¿cuándo planea mudarse? En 2 semanas exactamente. También contraté una empresa de mudanzas y comencé a planear qué me llevaría y qué dejaría atrás. Cuando llegué a casa esa tarde, Carmen y Raúl me esperaban en la sala con expresiones de pánico total. «Mamá, ¿ya firmaste?» «Todo firmado y pagado», respondí alegremente. «Diego, ven a ver las llaves de nuestro nuevo hogar». Mi nieto corrió hacia mí emocionado. «Abuela, ¿ya es oficial?» «Completamente oficial». «Mi amor». Raúl se desplomó en el sillón. «No puedo creer que hayas hecho esto». «Raúl, durante meses tú planeaste deshacerte de mí sin consultarme. ¿Por qué te sorprende que yo tome decisiones sin consultarte?» Carmen se acercó desesperada. «Mamá, por favor, reconsidera. Podemos hablar, cambiar las cosas». «¿Cambiar qué, Carmen? ¿Tu falta de respeto? ¿La manera en que permites que tu marido me trate? ¿Tu complicidad para meterme en un asilo?» Cada pregunta era una estocada certera. Diego intervino con madurez que me enorgulleció. «Mamá, la abuela tiene razón. Ustedes la trataron muy mal. Si yo fuera ella, también me iría». Carmen lo regañó. «Diego, tú no entiendes». «Entiendo perfectamente. Entiendo que ustedes querían deshacerse de la abuela, y ahora que ella se deshizo de ustedes, están desesperados». La lógica aplastante de mi nieto dejó a sus padres sin argumentos. Esa semana fue una montaña rusa emocional para Carmen y Raúl, pero para mí fue la semana más liberadora que había vivido en años. Cada día empacaba más cosas, cada día me sentía más liviana. Separé mis pertenencias más importantes, las fotografías de Joaquín y Diego, mi máquina de coser, mis libros favoritos, la vajilla que me regaló mi madre y, por supuesto, todos mis documentos importantes. Carmen intentó múltiples estrategias durante esos días: súplicas, chantajes emocionales, promesas de cambio, hasta amenazas veladas. Pero nada funcionaba porque yo ya había cruzado un punto de no retorno. «Mamá, piensa en Diego. ¿Quieres que crezca en un hogar roto?» «Carmen, el hogar ya estaba roto desde el momento en que decidieron faltarme al respeto. Yo solo estoy reconociendo la realidad». Raúl probó con una estrategia diferente: el victimismo. «Esperanza, mi trabajo no está seguro. Si nos quedamos sin casa, no sé qué va a pasar con nosotros». «Raúl, cuando tú planeabas meterme en un asilo, ¿te preocupaste por lo que iba a pasar conmigo?» Su silencio fue la respuesta más honesta que había dado en meses. «Exactamente. Ahora entiendes cómo se siente ser descartado por tu propia familia». El jueves por la noche, Diego vino a mi cuarto con una expresión muy seria. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto, mi amor.
¿Tú me vas a seguir queriendo igual aunque esté lejos? Su pregunta me partió el corazón, pero también me llenó de determinación. Diego, tú eres lo más importante de mi vida. En el departamento nuevo tendrás tu propia recámara. Podrás venir cuando quieras, y cuando seas mayor, si quieres vivir conmigo, las puertas estarán abiertas. ¿Y si mamá y Raúl no me dejan visitarte? Mijo, tú tienes 15 años. En 3 años serás mayor de edad y podrás tomar tus propias decisiones. Mientras tanto, nadie puede prohibirte ver a tu abuela. Lo abracé fuerte. Además, tu mamá no es mala persona, solo está confundida. Cuando se calmen las cosas, ella va a entender que yo tomé la decisión correcta. El viernes, Carmen hizo su último intento desesperado. Vino a mi cuarto llorando como no la había visto desde que era niña. Mamá, perdóname. Sé que me equivoqué. Sé que debí defenderte más. Por favor, dame otra oportunidad. Sus lágrimas eran genuinas, y por un momento mi corazón de madre se tambaleó. Pero entonces recordé todos los meses de humillaciones, todas las veces que me hizo sentir invisible, todas las conversaciones secretas sobre asilos. Carmen, tus lágrimas me duelen porque eres mi hija, pero llegaste tarde. Tuviste meses para darte cuenta de cómo me trataban. Tuviste docenas de oportunidades para defenderme. Elegiste quedarte callada hasta que las consecuencias te alcanzaron. Ella sollozó más fuerte. Pero mamá, somos familia. Exactamente, Carmen, somos familia. No éramos. Y como somos familia, tal vez algún día podremos reconstruir nuestra relación. Pero será cuando aprendas a respetarme. El sábado llegaron los de la mudanza. Mientras empacaban mis cosas, Carmen y Raúl observaban desde la ventana como si estuvieran viendo un funeral. Diego me ayudó a supervisar que no se olvidara nada importante. Abuela, ¿te da miedo mudarte? ¿Miedo? No, mi amor, me da emoción. Por primera vez en años, voy a vivir en un lugar donde nadie me va a hacer sentir que estorbo. La última noche en la casa fue extraña. Cené sola en la cocina. Carmen y Raúl habían salido, probablemente a buscar dónde iban a vivir. Diego se quedó conmigo. Abuela, ¿quieres que me quede a dormir contigo esta última noche? Me encantaría, mi amor. Preparé chocolate caliente como cuando él era pequeño y nos sentamos en la sala a recordar momentos felices. Abuela, ¿crees que mamá y Raúl van a aprender algo de todo esto? Espero que sí, Diego. A veces las personas necesitan perder algo importante para valorarlo. Tal vez cuando tengan que esforzarse por mantener su propio hogar. Entiendan todo lo que yo hacía por ellos. Diego asintió con sabiduría. Y si no aprenden, al menos tú vas a ser feliz en tu nuevo departamento. El domingo por la mañana, mientras terminaba de empacar mis últimas pertenencias, escuché que Carmen y Raúl discutían en su cuarto. «Todo esto es tu culpa», gritaba Carmen. «Si no hubieras hablado de asilos, nada de esto habría pasado». «Carmen, tú estuviste de acuerdo», respondía Raúl. «Dijiste que era buena idea. Porque tú me convenciste. Ahora no tenemos casa y es culpa tuya». Su pelea me llenó de una satisfacción que no sentía culpa por experimentar. Finalmente, estaban enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Finalmente, entendían que sus acciones tenían repercusiones y, lo más importante, finalmente se estaban culpando entre ellos en lugar de culparme a mí. A las 2 de la tarde, el camión de mudanzas se fue con todas mis pertenencias hacia mi nuevo hogar. Me quedé parada en la entrada de la casa que había sido mi hogar durante 40 años, pero no sentí nostalgia, sentí liberación pura. Diego se paró junto a mí. «¿Lista para tu nueva vida, abuela?» «Más que lista, mi amor. Estoy emocionada». Carmen apareció en la puerta con los ojos hinchados de llorar. «Mamá, ¿de verdad te vas a ir sin despedirte?» Me acerqué a ella y la abracé. El primer abrazo real que nos habíamos dado en meses. «Carmen, no me voy para siempre. Me voy para ser feliz. Cuando tú aprendas a valorarme, estaré esperándote». Raúl no apareció por ningún lado. Probablemente su orgullo no le permitía despedirse. Subí al auto de Leticia con Diego y mi última maleta. Mientras nos alejábamos, vi en el espejo retrovisor a Carmen parada en la puerta, llorando. No sentí culpa. Había hecho exactamente lo que tenía que hacer. Había recuperado mi dignidad, mi independencia y mi derecho a ser tratada con respeto. «Tía», me dijo Leticia mientras manejaba,
Estoy muy orgullosa de usted. Hacer lo que hizo requiere mucho valor. No fue valor, mija. Fue supervivencia. A los 73 años, ya no tengo tiempo que perder siendo infeliz. Diego apretó mi mano. Abuela, creo que eres la mujer más fuerte que conozco. Cuando llegamos al departamento nuevo, sentí como si estuviera entrando a una nueva vida. Todo estaba exactamente como lo había planeado. Mis muebles en los lugares perfectos, mis fotografías en la mesa de centro, mis plantas en la terraza con vista al parque. ¿Te gusta cómo quedó, abuela? Es perfecto, Diego. Es exactamente lo que necesitaba. Esa noche, mi primera noche en mi nuevo hogar, me senté en mi nueva sala con una taza de té y miré por la ventana hacia el parque. Las luces de los faroles creaban un ambiente mágico. Por primera vez en años, el silencio de mi casa no era soledad, era paz. Saqué mi teléfono y llamé a Elena, mi amiga del grupo de tejido. Elena, ¿adivina desde dónde te estoy hablando? ¿Desde dónde? Desde mi departamento nuevo. Oficialmente me mudé hoy. Elena gritó de emoción. ¡Esperanza! ¡Lo hiciste! ¿Cómo te sientes? Elena, me siento como si hubiera resucitado, como si hubiera recuperado mi vida después de estar muerta en vida. Antes de dormir, me paré frente al espejo de mi nuevo tocador y me miré realmente. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había descubierto los planes del asilo hace un mes. Esta mujer tenía los ojos brillantes, la espalda derecha y una sonrisa genuina. Esta era Esperanza Morales, en su versión más auténtica y poderosa. «Joaquín», le dije a su fotografía que había puesto en mi nueva mesa de noche, «lo logré. Recuperé mi dignidad, recuperé mi vida. Y lo mejor de todo, les di exactamente lo que merecían. Me acosté en mi nueva cama, en mi nueva casa, rodeada de mis cosas, con mis reglas, y con la certeza absoluta de que había tomado la decisión más correcta de mi vida. Mañana comenzaría oficialmente mi nueva vida. Una vida donde nadie me haría sentir que estorbaba, donde mis decisiones serían respetadas, donde podría ser feliz sin pedir permiso. Había ganado la batalla más importante de mi vida, la batalla por mi propia dignidad, y esto era solo el comienzo. 3 meses habían pasado desde mi mudanza, y mi nueva vida había florecido de maneras que nunca imaginé. Cada mañana despertaba en mi departamento con vista al parque, y lo primero que hacía era sonreír. No había gritos, no había reproches, no había miradas de fastidio, solo paz, silencio y la libertad de decidir cómo quería vivir cada día de mi vida. Mi rutina matutina se había convertido en un ritual sagrado de autodeterminación. Preparaba mi café exactamente como me gustaba, sin prisa por servir a nadie más. Leía el periódico completo si me daba la gana. Veía mis programas de cocina favoritos y regaba mis plantas en la terraza mientras observaba a las familias jóvenes caminar por el parque. Era exactamente la vida que había soñado durante esos meses de humillación. Diego venía a visitarme todos los miércoles después de la escuela y se quedaba los fines de semana cuando quería. Su recámara en el departamento se había convertido en su refugio favorito. Había decorado las paredes con pósters de sus bandas favoritas y tenía sus libros organizados exactamente como le gustaba. «Abuela», me dijo una tarde mientras hacíamos su tarea de matemáticas juntos, «si aquí me siento más tranquilo que en casa». «¿Por qué, mi amor?», le pregunté, aunque sospechaba la respuesta. «Porque aquí no hay gritos. Mamá y Raúl se la pasan peleando desde que nos mudamos al departamento nuevo». Mi corazón se compadeció de Diego, pero no me sorprendió. Carmen y Raúl habían tenido que rentar un departamento pequeño y caro en una zona que no les gustaba, y el estrés financiero estaba cobrando factura en su matrimonio. A través de Diego me enteraba de cómo les estaba yendo. Habían tenido que vender el auto de Carmen para pagar la renta y los depósitos. Raúl había conseguido trabajos de medio tiempo porque la constructora había reducido personal. Carmen trabajaba horas extra constantemente para cubrir los gastos. «Se quejan todo el tiempo de que no tienen dinero», me contaba Diego con tristeza, «y cuando se enojan, mencionan tu nombre». «¿Qué dicen de mí?», pregunté con curiosidad genuina. «Raúl dice que todo es culpa tuya, que los dejaste en la calle. Mamá a veces lo defiende, pero otras veces le grita que fue idea de él meter a un asilo».
Las peleas constantes entre ellos me daban una satisfacción que no me daba pena admitir. Estaban viviendo exactamente las consecuencias que merecían por haber planeado abandonarme. Mi vida social había renacido de maneras inesperadas. Elena y las otras señoras del grupo de tejido venían a visitarme seguido, y todas comentaban lo diferente que me veía. «Esperanza, te ves 10 años más joven», me decía doña Marta. «Es como si hubieras vuelto a nacer». Y tenían razón. Me sentía renacida. Sin el estrés constante de vivir donde no era bienvenida, mi salud había mejorado notablemente. También había conocido a mis vecinos del edificio. Don Fernando, un viudo de mi edad que vivía en el piso de abajo, se había vuelto un amigo entrañable. Nos sentábamos en el jardín común las tardes de domingo a platicar sobre nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros planes. «Esperanza», me dijo una tarde, «admiro mucho lo que hiciste. No todas las personas de nuestra edad tienen el valor de cambiar su vida tan drásticamente». Don Fernando, cuando llegas a los 73 años, te das cuenta de que el tiempo que te queda es demasiado valioso para desperdiciarlo siendo infeliz. Nuestras conversaciones me habían enseñado que no era la única persona mayor que había enfrentado problemas con hijos ingratos. Mi hijo también quiso meterme en un asilo hace unos años, me confió, pero yo le dije, «Mijo, el día que me metas ahí, será el último día que me veas vivo». Se asustó y nunca más tocó el tema. Un miércoles por la tarde, mientras Diego y yo cocinábamos juntos, él había insistido en aprender a hacer mi receta de mole. Alguien tocó el timbre. «¿Esperas a alguien, abuela?» «No, mi amor. Ve a ver quién es». Diego se asomó por la ventana y su expresión cambió. «Es mamá. Se ve rara». Carmen estaba parada frente a mi puerta con la cabeza gacha, claramente nerviosa. Abrí la puerta y la vi realmente por primera vez en 3 meses. Se veía cansada, más delgada, con ojeras profundas y ropa que había visto mejores días. «Hola, mamá», dijo con voz pequeña. «¿Puedo pasar?» «Por supuesto». La dejé entrar, pero noté que miraba mi departamento con una expresión extraña. Parte admiración, parte envidia. Todo estaba limpio, organizado, lleno de luz natural y plantas verdes. «Se ve muy bonito», murmuró mientras observaba mi sala nueva. «Gracias, siéntate. ¿Quieres café?» Carmen asintió y se sentó en el sillón individual. Diego inmediatamente se sentó junto a mí en el sofá, mostrando claramente de qué lado estaba. Serví café en mis tazas favoritas y esperé a que Carmen hablara. Su silencio era elocuente. Había venido con un propósito específico, pero no sabía cómo abordarlo. «Mamá», comenzó finalmente, quería pedirte disculpas». Sus palabras sonaron ensayadas, pero había genuina tristeza en su voz. «¿Disculpas por qué, Carmen?» «Por todo, por no defenderte, por dejar que Raúl te faltara al respeto, por el plan del asilo». Diego la miraba fijamente, evaluando si su arrepentimiento era real o conveniente. «Acepto tus disculpas», dije simplemente. Carmen pareció sorprendida por mi respuesta directa. «¿En serio?» «Sí, pero acepto tus disculpas no significa que olvido lo que pasó». Su expresión se desplomó ligeramente. «Mamá, ¿crees que algún día podremos volver a ser como antes?» «Carmen, ¿qué es como antes? Como cuando me ignorabas, como cuando permitías que tu marido me tratara mal, como cuando planeaban deshacerse de mí». Diego intervino con su honestidad brutal característica. «Mamá, la abuela no era feliz, como antes. Ahora sí es feliz». Carmen lo miró con expresión dolida. «Diego, yo soy tu madre, y ella es mi abuela. Las dos son mi familia. Pero solo una me trató siempre con respeto. Las palabras de mi nieto fueron certeras y justas. Carmen no pudo rebatirlas porque eran completamente ciertas. «¿Cómo están las cosas en su nuevo lugar?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta a través de Diego. Carmen suspiró profundamente. «Difíciles, muy difíciles. El departamento es pequeño, caro, y Raúl está muy estresado por el dinero». «¿Y cómo está Diego viviendo ahí?» «¿Está bien?», mintió, pero Diego negó con la cabeza. «Mamá, no estoy bien. Me la paso encerrado en mi cuarto porque ustedes se pelean constantemente». Carmen comenzó a llorar.
No las lágrimas manipuladoras de antes, sino el llanto genuino de alguien que finalmente entiende las consecuencias de sus decisiones. Mamá, no sé qué hacer. Raúl dice que todo es culpa tuya, pero yo sé que nosotros nos lo buscamos. Me desperté una mañana en ese departamento horrible y me di cuenta de que había perdido la mejor casa donde había vivido, la mejor comida que había comido y la mejor compañía que había tenido. ¿Y qué piensas hacer con esa información?, le pregunté con curiosidad genuina. No sé. Raúl dice que deberíamos demandarte, que no es legal que nos hayas dejado sin casa. Me reí. Una risa real y sin malicia. Carmen, yo vendí mi casa. La casa que yo compré. Donde yo pagué los impuestos durante 40 años. ¿Qué van a demandar? ¿Mi derecho a disponer de mi propia propiedad? Diego se indignó. ¿Raúl quiere demandar a la abuela? Eso es súper injusto. Carmen se apresuró a defenderse. Yo le dije que era una locura, pero él está desesperado. Carmen, le dije con seriedad, si Raúl intenta cualquier acción legal contra mí, va a descubrir que tengo documentos de todas sus conversaciones sobre asilos, testigos de cómo me trataban y un abogado muy competente. ¿De verdad quiere abrir esa caja de Pandora? El mensaje fue claro y Carmen lo entendió perfectamente. No, mamá, no vamos a demandarte, solo esperaba que pudieras ayudarnos de alguna manera. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. No había venido a disculparse por amor filial. Había venido porque necesitaba mi ayuda económica. ¿Ayudarlos cómo? Tal vez podrías prestarnos dinero para un departamento mejor o ayudarnos con la renta por unos meses. Diego la miró con decepción. Mamá, ¿en serio? ¿Viniste a pedirle dinero después de todo lo que le hicieron? Carmen se defendió. Diego, estamos pasando dificultades. Tu abuela tiene dinero de la venta de la casa. Carmen, la interrumpí suavemente. Cuando ustedes planeaban meterme en un asilo, ¿se preguntaron si yo tendría dificultades económicas pagando mensualidades que no podía costear? Su silencio fue la respuesta más honesta que había dado. Exactamente, continué. Ustedes no se preocuparon por mi bienestar económico cuando planeaban deshacerse de mí. ¿Por qué habría de preocuparme por el de ustedes ahora? Carmen sollozó más fuerte. Porque somos familia. Carmen, la familia funciona en ambas direcciones. Cuando me necesitaban para cuidar a Diego de bebé, ahí estuve. Cuando necesitaban dónde vivir, les abrí mi casa. Cuando necesitaron apoyo económico, compartí mi pensión. ¿Qué hicieron ustedes cuando yo necesité respeto? Diego se paró y se acercó a su madre. Mamá, la abuela tiene razón. Ustedes nunca pensaron en ella cuando tomaron decisiones. ¿Por qué debería pensar en ustedes ahora? Carmen abrazó a su hijo. Diego, tú no entiendes lo difícil que es nuestra situación. Sí entiendo, mamá, pero también entiendo que se lo buscaron solitos. Después de que Carmen se fue, sin dinero, pero al menos con la lección de vida más importante que había recibido en años, Diego y yo terminamos de cocinar el mole. Abuela, ¿hiciste lo correcto al no ayudarlos? Diego, ¿tú qué crees? Él pensó cuidadosamente. Creo que sí. Si los ayudaras ahora, nunca aprenderían. Seguirían pensando que pueden tratarte mal y que tú siempre vas a estar ahí para arreglar sus problemas. Exactamente, mi amor. A veces el amor verdadero significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Diego asintió con sabiduría. Además, tú no eres responsable de los problemas que ellos se crearon. Su madurez me llenaba de orgullo. A los 15 años, entendía conceptos de justicia y responsabilidad que muchos adultos no comprenden. 2 semanas después, Diego llegó con noticias importantes. Abuela, mis papás se van a separar. Aunque no me sorprendió, sí me entristeció por Diego. ¿Cómo te sientes con eso, mi amor? Triste, pero también aliviado. Ya no van a pelear constantemente. ¿Y dónde vas a vivir? Mamá va a rentar un cuarto más barato. Dice que yo puedo elegir dónde quiero pasar más tiempo. ¿Y qué quieres tú? Diego sonrió. Quiero pasar la mayor parte del tiempo aquí contigo. Mamá puede visitarnos cuando quiera, pero aquí es donde me siento en familia de verdad. Sus palabras me llenaron de una alegría que no había sentido en años. No solo había recuperado mi dignidad y mi independencia, había ganado la oportunidad de criar a mi nieto en un ambiente de respeto y amor genuino.
Un mes después, Carmen vino de nuevo, pero esta vez se veía diferente, más calmada, menos desesperada. Mamá, quería contarte que Raúl y yo nos divorciamos oficialmente la semana pasada. ¿Cómo te sientes? Liberada, honestamente. Me di cuenta de que él era muy tóxico, no solo contigo, sino conmigo también. Desde que no está, puedo pensar con claridad. Me da gusto que hayas encontrado paz, le dije sinceramente. Mamá, ¿crees que algún día podremos ser una familia normal otra vez? Carmen, ya somos una familia, solo que ahora es una familia que se basa en respeto mutuo. Diego pasa tiempo conmigo porque quiere. Tú vienes a visitarme porque quieres, y yo las recibo porque quiero. Eso es más sano que lo que teníamos antes. Carmen asintió lentamente. Tienes razón. Antes yo venía por obligación. Vivía aquí por conveniencia. Ahora cuando vengo es porque realmente quiero verte. Exactamente. Y esa es la diferencia entre una familia real y una familia forzada. Diego, que había estado escuchando, añadió, y ahora la abuela es feliz. Antes siempre se veía triste, aunque tratara de ocultarlo. 6 meses después de mi mudanza, mi vida había encontrado un equilibrio perfecto. Diego vivía conmigo oficialmente. Carmen había firmado los papeles para que yo fuera su tutora legal. Iba a la escuela desde mi departamento. Hacía sus tareas en la mesa del comedor. Invitaba a amigos los fines de semana. Carmen venía a visitarnos cada domingo para almorzar juntas. Había aprendido a valorar estos momentos en lugar de darlos por sentado. Mamá, me dijo Carmen un domingo mientras lavábamos juntas los platos del almuerzo. Quiero que sepas que aprendí la lección más importante de mi vida contigo. ¿Cuál? Que el respeto no es opcional en una familia, que la gratitud no se puede dar por sentada, y que una mujer fuerte no se deja pisotear, sin importar su edad. Me da mucho gusto escucharte decir eso. Respondí sinceramente. Carmen, nunca quise lastimarte, solo quería que me respetaran. Y tenías derecho a exigir respeto. Yo fui muy tonta al no darte cuenta antes. Diego se acercó y nos abrazó a las dos. Ahora sí somos una familia de verdad, una donde todos nos cuidamos. Esa noche, después de que Carmen se fue y Diego se durmió, me senté en mi terraza con vista al parque. Las luces de los faroles creaban sombras danzantes entre los árboles. Pensé en todo lo que había vivido en los últimos meses, la humillación, la decisión, la acción, las consecuencias y finalmente, la paz. Había demostrado que una mujer de 73 años no era una víctima indefensa. Había enseñado que el amor sin respeto no es amor verdadero. Había probado que nunca es tarde para reclamar la dignidad y la felicidad. Y lo más importante, había recuperado una familia basada en amor genuino en lugar de obligación forzada. Saqué mi teléfono y llamé a Elena. Elena, ¿adivina qué? ¿Qué pasó? Diego se va a quedar a vivir conmigo permanentemente. Carmen firmó todos los papeles hoy. Elena gritó de emoción. ¡Esperanza! ¡Es maravilloso! Tu plan funcionó perfectamente. No era un plan, Elena, era supervivencia. Pero sí, funcionó mejor de lo que imaginé. Antes de dormir, me paré frente al espejo de mi tocador y me miré. La mujer que me devolvía la mirada irradiaba una paz que no había sentido en años. Tenía arrugas, canas y la piel marcada por el tiempo, pero sus ojos brillaban con una fuerza inquebrantable. Esta era Esperanza Morales en su mejor versión, libre, respetada, amada genuinamente. Joaquín, le dije a su fotografía, creo que estarías orgulloso de mí. No solo sobreviví, triunfé. Me acosté en mi cama, en mi departamento, rodeada de amor real y respeto genuino. Había ganado la batalla más importante de mi vida, la batalla por mi propia dignidad y felicidad. Y mientras me quedaba dormida, sonreí pensando que mi historia podría inspirar a otras mujeres de mi edad a no aceptar ser tratadas como cargas indeseables. Porque cuando una mujer decide defenderse, sin importar su edad, es imparable. La venganza más dulce es vivir bien, y yo estaba viviendo extraordinariamente bien.